Continuamos y vamos a reflexionar sobre el preocupante informe del análisis de la cuenta pública de 2010 que presentó la Auditoría Superior de la Federación y que en realidad expone una situación de corrupción generalizada en el país casi y muy preocupante, muy grave. Sí, la verdad es que el informe es muy amplio, da cuenta de diversas irregularidades, de diversas cuestiones de aparente corrupción, y no solamente para el gobierno federal, que evidentemente sale a la luz, por ejemplo, este tema tan mencionado de la estela de luz, que incluso pide o propone que no se termine de liquidar lo que se debe si la empresa antes no justifica por qué se encarecieron tanto las obras. Pero ahí va también el Senado de la República, van todos los gobiernos estatales, van todos. Sí, van los tres poderes de la Unión que trabajan mal, no manejan bien los recursos, sí tienen mucha sospecha de opacidad y corrupción incluso, y también los gobiernos de los estados, los municipios, los organismos, o sea, no se escapa al sistema político y institucional del país de este fenómeno de la corrupción, del tráfico de influencia, del dispendio, de la ineficacia, de la irresponsabilidad y la ineficiencia. Una situación de verdad por demás grave, que es increíble que se esté viviendo en estos momentos, sobre todo con tantas carencias. Sí, la verdad es que es importante, es grave darnos cuenta de todo lo que detecta la auditoría. Es bueno saber que la auditoría, a diferencia de los órganos superiores de fiscalización que existen en los estados, sí es autónoma, sí puede trabajar de manera independiente y puede dar un buen informe, algo que no hacen normalmente los órganos. No es que los estados no existan irregularidades, casi siempre están supeditados al gobierno. Y en este caso el propio auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal, menciona casos específicos muy graves y que involucran incluso a gente muy allegada al poder público, al centro del poder. El caso del Seguro Social en tiempos de Juan Molinar Horcasita, donde le asignó un contrato por 3.000 millones de pesos a una empresa que es propiedad de un primo hermano de la esposa del presidente. O sea, que gravísimo, como las épocas del PRI, ¿no? En ese sentido. Sí, la verdad es que es terrible, es algo que también el PRI está utilizando de manera electoral para reprochar al gobierno del Estado, pero también ahí va, por ejemplo, el Senado, donde se menciona que ni siquiera se sabe si les están descontando las faltas pese al ausentismo que se ha registrado en el Congreso de la Unión, y que es algo que se tiene que hacer, las deudas de los estados, que es algo que entonces el PRI sí justifica. Me parece que todas las autoridades son responsables, todos tendrían que asumirlo, porque es gravísimo lo que está pasando. Sí, no puede consentirse que continúe esto, pero además también el propio Juan Manuel Portal hace una propuesta muy interesante, muy conveniente y procedente, incluso creo que inevitable si se quiere de verdad combatir la corrupción, es el hecho de que se cree un órgano fiscalizador, sancionador también, o en todo caso que le den estas facultades a la actual Auditoría Superior de la Federación, porque él señala que no tiene facultades para sancionar directamente, es decir, todo lo que encuentra los remite a las contralorías internas de las dependencias, o de donde sea. Entonces las contralorías internas se convierten en juez y parte y consecuentemente no hay castigo, no hay nada, no pasa nada. O sea que, como dicen vulgarmente, pues le faltan dientes, ¿no? Así es lo mismo que pasa prácticamente en todos los estados. Los órganos superiores tampoco pueden sancionar más que administrativamente y casi siempre a los municipios. O en el caso de la Contraloría, por ejemplo, el Poder Legislativo, que solo propone, pero son los diputados quienes deciden si se impone o no una sanción. Entonces sería muy importante para tener un órgano pleno, autónomo. Se ha avanzado mucho en el caso de la Auditoría Superior de la Federación, pero creo que con eso se tendría un paso mayor, ya que la Secretaría de la Función Pública, pues evidentemente está involucrada, es dependiente del Ejecutivo, entonces difícilmente va a sancionar a servidores públicos del gobierno. Esta situación se repite desde luego en todos los estados y también se repite en los municipios. Los contralores, aquí hemos tratado el tema en muchas ocasiones, los ponen desde luego los alcaldes y en el gobierno también los pone el gobernador. Consecuentemente esos órganos de control y fiscalización quizás son de control, quizás son de evaluación, pero no son de fiscalización y de sanción, porque la sanción después de todo queda a expensa de lo que decidan políticamente en el caso de los fondos públicos, la Cámara de Diputados, la Junta de Coordinación Política, que es un órgano, como su nombre lo indica, de coordinación política, ya no de estricto apego a derecho para sancionar, ¿no? Evidentemente que tampoco tienen los conocimientos técnicos suficientes para determinar si incurre o no. La Contraloría es especializada, los diputados pues no, ellos solamente se rigen por criterios políticos, entonces ahí evidentemente que no existe la imparcialidad que tendría que dar. Esta ineficacia y esta
al final de cuentas, pues no sirve, de poca utilidad que rinden lo que se encuentra, depende de decisiones y de acuerdos políticos y contra de la aplicación de la ley. La ley debe aplicarse, no debe consensarse ni debe acordarse. Eso tiene que, el caso aquí en el Estado de México, pues los órganos fiscalizadores deben tener sanción para directamente denunciar los casos que encuentren, sin estar pidiendo opinión o poner a consideración de los de la Junta de Coordinación Política, ¿no? Así es. Y habrá que ver qué va a pasar con esto, qué van a decir las autoridades, qué van a hacer también, porque es necesario que se sancionen los casos de corrupción, de ineficacia que se han detectado. Y porque es en todas partes, ya más bien como tú dices, ya están utilizando con fines de partido y de lucha política, pero es una lucha política donde están todos embarrados, así que es una cuestión de enlodar a todo el mundo, ¿no? Efectivamente. Y bueno, rápidamente mencionar también esta etapa de intercampañas que ha iniciado a partir de que terminan las precampañas, que es un periodo de prácticamente 40 y tantos días para que el 1 de abril inicien las campañas federales, y en el que hay mucha incertidumbre porque prácticamente nadie sabe qué puede hacer, qué no puede hacer, e incluso el IFE dice que los candidatos sí pueden hablar, pero que no se pueden promover. Entonces, bueno, yo creo que aquí necesita una reforma clara, porque después de todos aplaudimos y todos consideramos positivo y útil que se acortaran las campañas electorales, porque costaba muy caro. No se logró abaratarlas, pero sí se acortaron. Pero como se acortaron tanto, ahora resulta que este tiempo de intercampaña, pues es donde van a estar en silencio todos, no van a poder decir nada, menos hacer propuestas, menos hablar de lo que piensan hacer. Y yo creo que lo que hay que hacer es quizás acortar el tiempo de intercampaña, quizás 8 días, para que pues no sea tanto tiempo de silencio. Es lo que deben de hacer. Mucho más cerca de las campañas. Lo que no deben de consentir en lo que están exigiendo es que se reforme la ley para que vuelvan a pagar publicidad en la televisión, porque después toda esa es la presión que tienen, de que no pagan publicidad los partidos en la televisión, y las televisoras están muy necias en ese sentido, están desprestigiando el proceso, están desprestigiando al IFE. El IFE tiene sus cosas también desde luego que criticar, pero no es tanto que les importe la democracia, que les importe todo lo que están diciendo, les importan sus ingresos que no tienen ya. Sí, claro, las televisoras están tratando de presionar, incluso desde ahora, a los mismos candidatos presidenciales para que en cuanto lleguen puedan hacer una reforma electoral, a manera de que con el argumento de que está cancelado la libertad de expresión, pues se pueda volver a contratar tiempos, porque ellos han perdido mucho dinero. Sí, aquí el argumento de que van a estar mucho tiempo en silencio, pues eso se prevé en la ley y se supone que se buscaba para que las campañas fueran cortas. Entonces no deberían sorprenderse, digo, pero sus intereses están muy lesionados, es mucho dinero, son miles de millones de pesos que dejan de ganar cada año de publicidad, y por eso tienen esa campaña sistemática, férrea, virulenta, incluso calumniosa, ¿no? Sí, la verdad es que sí han sido muy, pues incluso hasta groseros en algunos casos con el IFE, y la verdad es que los consejeros, pues la mayoría de ellos, no es que todos, son personas bastante respetables, algunos incluso académicos que acaban de llegar, y que no se tendría por qué desprestigiarlos de esa manera. Ahora, la ley hay que modificarla, todo lo que favorezca, que evite el dispendio, que evite la inequidad, que evite todo lo que cuesta más, y también quizá habría que permitir la crítica, porque eso sí creo que está mal, que no se permita la crítica, no se debe permitir la calumnia, no se debe permitir la falsedad, las mentiras, eso no se debe permitir, pero yo creo que la crítica y el señalamiento de lo que tenga de malo el adversario tiene que permitirse y debe legislarse en ese sentido. Exacto, decir las verdades, pero bueno, vamos a un corte y regresamos con otros temas.